Jason Jiménez no nació entre privilegios, ni heredó una vida resuelta. Nació en un rincón humilde de Colombia. Creció entre carencias, rechazo y puertas cerradas. Y aún así convirtió cada golpe en combustible para avanzar. Lo que hoy vamos a ver no es solo la historia de un cantante famoso. Es la transformación brutal de un joven que empezó desde abajo y terminó construyendo una vida de lujo, patrimonio, empresas y poder económico gracias a su talento, su disciplina y una ambición que nunca se apagó. Detrás de los escenarios llenos de las canciones que millones corean y de la imagen de éxito que hoy conoce el público, hubo años de sacrificio silencioso, apuestas arriesgadas e inversiones hechas cuando todavía no había garantías de nada. Mientras muchos se rendían al primer fracaso, Jason siguió insistiendo hasta convertir la música en una máquina real de ingresos, posicionando éxitos, elevando el valor de cada presentación y construyendo una marca que dejó de depender solo de la fama para empezar a vivir de activos concretos. Pero aquí no termina lo impactante. Porque cuando el dinero empezó a entrar de verdad, Jason no se limitó a gastarlo. Lo multiplicó. Lo convirtió en propiedades, negocios, proyectos rurales, empresa propia y una estructura financiera que fue mucho más allá del espectáculo. Su historia demuestra que el verdadero lujo no está solo en lo que se presume ante las cámaras, sino en lo que se construye con visión, inteligencia y constancia. En este recorrido, vamos a entrar en el corazón de ese ascenso. Desde el origen duro que moldeó su carácter, pasando por los años de lucha en la industria, hasta llegar al momento en que sus canciones dejaron de ser solo música para convertirse en una fuente de riqueza, prestigio y legado. Porque Jason Jiménez no solo conquistó al público, también construyó una historia de superación y abundancia que muy pocos lograron a ese nivel, mucho antes de los escenarios repletos de las canciones que hoy millones reconocen al primer segundo, y de la imagen de prosperidad que más tarde conquistó al público. La historia de Jason Jiménez comenzó en un lugar donde el lujo ni siquiera era una idea lejana. Comenzó en Manzanares, Caldas, en un entorno donde la vida no regalaba ventajas y donde crecer significaba aprender muy pronto que cada oportunidad había que arrancársela al destino. Jason nació el 26 de julio de 1991. Y su infancia estuvo marcada por limitaciones, tensiones familiares y una realidad que lo obligó a endurecerse antes de tiempo. No creció rodeado de comodidad ni de puertas abiertas. Creció viendo de cerca lo difícil que podía ser sostener una familia cuando faltaba estabilidad y sobraban las necesidades. Esa etapa no lo convirtió en víctima. Lo convirtió en alguien que entendió desde niño que quedarse quieto era perder. Mientras otros soñaban sin urgencia, él ya conocía el peso de la supervivencia. Tuvo que hacer trabajos humildes, rebuscarse el día a día y enfrentarse a una rutina en la que vender aguacates no era una anécdota simpática, sino parte de una lucha real por avanzar. Esa imagen dice mucho más de lo que parece, porque detrás de ese joven que vendía para ganarse algo de dinero, ya se estaba formando la mentalidad del hombre que después aprendería a convertir el esfuerzo en patrimonio. La música apareció en medio de esa dureza como una salida, pero también como una obsesión. No era un capricho juvenil ni una fantasía decorativa.
Era la posibilidad de romper un techo que parecía impuesto desde el origen. Desde muy pequeño empezó a cantar, a presentarse en concursos y a aferrarse a una voz que poco a poco se convirtió en su herramienta más poderosa. Mientras la vida le enseñaba carencias, la música le enseñaba dirección. Pero tener talento nunca fue suficiente. En un país donde miles quieren abrirse paso en la música popular, sobresalir exige algo más duro que cantar bien. Exige resistencia. Exige soportar el desprecio, el escepticismo y la indiferencia de quienes no creen en ti cuando todavía no produces dinero ni titulares. Jason conoció esa etapa de cerca. Tocó puertas, insistió, fue subestimado y siguió adelante cuando lo más fácil era aceptar que el sueño podía quedarse pequeño. Y aquí empieza a revelarse la raíz de todo lo que vino después. Antes de los carros, antes de las propiedades, antes de los negocios y del estatus, hubo un joven que aprendió a convivir con la escasez sin dejar que la escasez definiera su destino. Esa diferencia lo cambió todo, porque hay personas que nacen en la dificultad y se resignan. Jason nació en la dificultad y decidió usarla como motor. Ese fue el verdadero punto de partida. No un golpe de suerte, no una mano poderosa empujándolo desde atrás, no una fórmula mágica. Solo hambre de crecer, una visión cada vez más firme y una convicción silenciosa que iba ganando fuerza con cada rechazo. El público más tarde conocería al artista exitoso, pero mucho antes de eso ya existía algo más importante: el carácter que iba a sostener todo lo demás. Por eso, cuando hoy se habla de la fortuna de la expansión de su marca y del nivel de vida que alcanzó, conviene volver a este comienzo. Porque el brillo de la cima solo impresiona de verdad cuando se entiende desde qué oscuridad empezó el ascenso. Y en el caso de Jason Jiménez, ese ascenso no nació de la comodidad. Nació de una necesidad feroz de cambiarlo todo. Después del origen duro llega la etapa que destruye a la mayoría, ese tramo silencioso en el que el sueño todavía no da dinero, no da prestigio y ni siquiera ofrece señales claras de que algún día valdrá la pena. Ahí fue donde Jason Jiménez tuvo que demostrar de qué estaba hecho. Porque una cosa es desear una vida distinta y otra muy diferente es sostener ese deseo cuando todo alrededor parece decirte que no lo vas a lograr. En esos años, la música seguía siendo su única apuesta seria, pero apostar por la música cuando no hay respaldo económico es casi una forma de guerra. No bastaba con tener voz, ni con escribir desde la emoción, ni con imaginar un futuro mejor. Había que grabar, moverse, buscar espacios, invertir en producción, pagar músicos, asumir gastos y seguir adelante aun cuando las ganancias eran mínimas o simplemente no existían. Cada paso costaba más de lo que devolvía. Ese fue el periodo en el que Jason dejó de ser solo un muchacho con talento y empezó a convertirse en un hombre con visión. Mientras otros esperaban la oportunidad perfecta, él entendió algo decisivo. Si quería construir una carrera real, primero tenía que sembrar sin garantías. Tenía que gastar antes de cobrar. Tenía que insistir antes de ser visible. Tenía que soportar la sensación de estar entregándolo todo sin recibir todavía una recompensa proporcional. Y eso pesa. Pesa en la mente, pesa en el bolsillo y pesa en la vida personal. Porque cuando un artista todavía no despega cada decisión, parece una apuesta al borde del abismo. Cada canción puede convertirse en una inversión perdida.
Cada presentación con poco público puede dejar una herida en el orgullo. Cada puerta cerrada puede empujar al cansancio. Pero Jason siguió, no porque el camino fuera amable, sino porque empezó a entender que la resistencia también forma parte del talento. En esta etapa hubo sacrificios que el público casi nunca ve. Horas invertidas sin descanso, viajes que no tenían glamour, esfuerzos que no se traducían todavía en fama y una presión interna cada vez mayor por demostrar que todo ese desgaste no era inútil. Mientras la mayoría solo conoce la versión final del éxito, la verdad es que antes hubo una construcción lenta, incómoda y profundamente solitaria. Ahí se forja la diferencia entre alguien que prueba suerte y alguien que está decidido a transformar su destino. Lo más valioso de esos años no fue el dinero, porque todavía no lo había en abundancia. Tampoco fue el reconocimiento masivo, porque aún no había llegado. Lo más valioso fue la mentalidad que nació en medio de esa tensión. Jason empezó a comprender al público, a ajustar su propuesta, a pulir su identidad y a dejar de perseguir una idea vaga de fama para construir una ruta concreta. Cada error comenzó a enseñarle más que cualquier elogio. Cada obstáculo empezó a revelar una estrategia. Ese aprendizaje fue clave, porque hay artistas que cuando finalmente despegan, no saben cómo sostenerse. Llegan arriba por impulso, pero no tienen estructura. En cambio, Jason venía acumulando algo más fuerte que la ilusión. Venía acumulando criterio. Ya sabía lo que costaba producir, lo que significaba perder, lo que dolía equivocarse y lo que exigía mantenerse firme cuando nadie te asegura nada. Sin darse cuenta, estaba construyendo el músculo que más tarde le permitiría administrar el éxito con inteligencia. Poco a poco su nombre comenzó a circular con más fuerza. Todavía no era una figura imparable, pero ya dejaba de ser invisible. Las canciones empezaban a encontrar eco, ciertas presentaciones comenzaban a generar conversación y el público empezaba a notar que detrás de esa voz había una historia distinta. No era un producto vacío. Había verdad en lo que cantaba y esa verdad lentamente comenzó a abrirle espacio en un género ferozmente competitivo. Ese fue el momento en que el sueño dejó de ser una fantasía privada y empezó a transformarse en un proyecto real. Aún no había lujo, aún no había vida de alto nivel, aún no había titulares sobre patrimonio, propiedades o negocios, pero ya existía algo que terminaría valiendo millones. Existía una dirección clara. Y cuando un artista encuentra dirección, el ascenso deja de depender del azar. Empieza a depender de la disciplina con la que sea capaz de sostenerla. El punto de quiebre no llegó con un golpe de suerte. Llegó cuando la voz de Jason Jiménez empezó a dejar huella de verdad en la música popular colombiana. Durante años había trabajado en silencio, invirtiendo tiempo, dinero y energía en una carrera que todavía no le devolvía todo lo que prometía. Pero entonces algo cambió. Sus canciones empezaron a conectar con un público que no buscaba solo entretenimiento, sino verdad, dolor, carácter y una voz que cantara desde la experiencia. Ahí fue cuando Jason dejó de ser un nombre que apenas sonaba en ciertos espacios y comenzó a convertirse en una figura reconocible dentro del género. Temas como Aventurero, Tenías razón, Mi venganza ya no, mi amor, ¿Por qué la envidia? Y Vete fueron abriéndole paso con una fuerza que ya no podía ignorarse. No eran canciones aisladas perdidas en el ruido del mercado.
Eran piezas que empezaban a construir identidad. El público ya no escuchaba, solo una melodía pegajosa empezaba a identificar una forma de contar, una intensidad emocional y una marca personal que lo distinguía de otros intérpretes del mismo circuito. Eso fue decisivo porque en la música popular no sobrevive el que pega una vez, sino el que logra quedarse en la memoria colectiva. A medida que esos temas crecían, también crecía algo todavía más importante que la fama. Crecía la demanda. Los empresarios empezaron a verlo como una apuesta sólida. Los conciertos comenzaron a multiplicarse y el valor de su presencia en tarima dejó de parecer el de un artista emergente. La industria empezó a entender que Jason no era una moda pasajera. Era un intérprete con repertorio, con arrastre, con una audiencia fiel y con la capacidad de llenar espacios cada vez más grandes. En ese momento, su carrera dejó de ser una promesa atractiva y comenzó a convertirse en una realidad económica. También fue clave la manera en que consolidó su catálogo. En lugar de depender de una sola explosión momentánea, fue sumando canciones que reforzaban su nombre una y otra vez. Esa acumulación le dio estabilidad. Le permitió que el público no lo recordara por un único éxito, sino por una cadena de temas que podían sostener reproducciones, conciertos y conversación constante. Ese tipo de solidez es lo que separa a un cantante popular del momento de una figura capaz de sostener una carrera rentable durante años. En paralelo, su crecimiento se fortaleció con alianzas y colaboraciones dentro del mismo universo musical. Los registros de prensa muestran que compartió trabajos o escenario con nombres fuertes del género, como Paipe Bueno, John Alex Castaño, Johnny Rivera, Luis Alberto Posada y otros artistas ya consolidados. Eso no solo amplió su alcance, también elevó su posición simbólica. Porque cuando un artista empieza a moverse al nivel de figuras respetadas, deja de pedir espacio y empieza a ocuparlo por derecho propio. Y fue justo ahí donde el ascenso tomó otra velocidad. Jason empezó a entender que el verdadero éxito no consiste únicamente en cantar bien o en emocionar al público. Consiste en sostener el impulso, convertirlo en estructura y no desperdiciar el momento cuando finalmente llega. El muchacho que antes luchaba por ser escuchado comenzaba ahora a entrar en una etapa mucho más peligrosa y mucho más poderosa. La etapa en la que el reconocimiento ya no era una esperanza, era una realidad. Y cuando esa realidad se consolida, el dinero, la influencia y el lujo dejan de verse lejanos, empiezan a acercarse de verdad. Cuando el éxito musical dejó de ser una promesa y empezó a convertirse en una fuente estable de dinero, Jason Jiménez tomó una decisión que separa a los famosos pasajeros de quienes realmente construyen poder económico. No se conformó con cantar, cobrar y gastar. Entendió que la fama por sí sola puede ser brillante, pero también frágil. Por eso empezó a transformar el dinero de los escenarios en activos, marcas y negocios capaces de sostenerse más allá del aplauso. Esa visión fue la que elevó su historia desde el terreno del espectáculo hasta el territorio mucho más serio del patrimonio. Uno de los movimientos más reveladores de esa etapa fue la consolidación de su estructura empresarial. Distintos reportes de prensa en Colombia describen a Yacht Company, SAS, como una pieza central de su organización de negocios, no solo vinculada a espectáculos y eventos artísticos,
sino también a operaciones relacionadas con inmuebles y otras inversiones. Eso cambia por completo la lectura de su ascenso, porque ya no estamos hablando de un artista que vive al ritmo de sus conciertos, sino de alguien que empezó a diseñar una base empresarial alrededor de su nombre. Ahí nace la diferencia entre ganar dinero y construir una plataforma económica. Otro símbolo claro de esa expansión fue la cumbre, su proyecto ligado al mundo ecuestre y ganadero. No era solo una afición costosa para exhibir estatus. Las coberturas de prensa lo presentan como un negocio real con peso propio, valor de mercado y presencia dentro de un sector donde el prestigio también se mide en calidad genética y posicionamiento. En este punto, el lujo ya no aparece como un simple capricho visual. Aparece como una inversión que además refuerza imagen, exclusividad y patrimonio. Tener un criadero de ese nivel no solo comunica abundancia, comunica capacidad de sostener activos que requieren visión, estructura y dinero de verdad. La diversificación fue todavía más lejos. Medios colombianos reportaron que también desarrolló líneas de negocio vinculadas a exportación de miel, comercialización de productos de marca y proyectos hoteleros en distintas zonas del país. Esa amplitud empresarial revela algo decisivo sobre su mentalidad. Jason no pensaba como alguien que solo quería disfrutar el presente. Pensaba como alguien que quería extender su influencia económica a varios sectores al mismo tiempo. Mientras muchos artistas dependen de una temporada buena, él apuntaba a tener varias fuentes de ingresos funcionando en paralelo. Y esa es precisamente una de las señales más claras de inteligencia financiera. También se reportó que fue ampliando su portafolio con propiedades dentro y fuera de Colombia, incluyendo adquisiciones en Estados Unidos que él mismo mostraba como parte de su proceso de superación. Ese detalle importa mucho más de lo que parece, porque comprar propiedades no solo eleva el nivel de vida, también protege patrimonio, permite valorización y abre nuevas posibilidades de renta o resguardo de capital. Cuando un artista empieza a mover su dinero hacia bienes de este tipo, ya no está pensando solo en lujo visible. Está pensando en permanencia. Está pensando en cómo hacer que el dinero trabaje, incluso cuando la agenda se detiene. Por eso esta etapa de la historia de Jason Jiménez impresiona tanto. Porque el éxito ya no se medía únicamente en reproducciones, ovaciones o conciertos multitudinarios. Se medía en la capacidad de convertir la popularidad en una arquitectura financiera real. Empresas ganado, marca propia, exportaciones, hoteles, propiedades. Todo eso empezó a dibujar una imagen mucho más poderosa que la de un cantante exitoso. Empezó a dibujar la figura de un hombre que entendió que el verdadero lujo no consiste en mostrar cuánto ganas, sino en demostrar que también sabes multiplicarlo. Y cuando un artista llega a ese punto, deja de vivir solo de su fama. Empieza a construir algo mucho más difícil de derribar, un legado económico con forma de imperio. Al final, cuando se apagan las luces del escenario y la emoción del público deja de sonar, lo que realmente queda no es solo la fama. Lo que queda es la dimensión de lo construido. Y en el caso de Jason Jiménez, lo que permanece es mucho más grande que una lista de canciones exitosas. Permanece la historia de un hombre que convirtió la necesidad en impulso, el talento en disciplina y la fama en una estructura real de patrimonio, negocios y legado.
Ese es el punto que vuelve su recorrido tan poderoso. No se trató únicamente de cantar para salir de la pobreza, ni de alcanzar una vida de lujo para exhibirla. Se trató de entender que el verdadero ascenso ocurre cuando una persona deja de depender solamente de su esfuerzo diario y empieza a crear algo que sigue produciendo valor con el tiempo. Jason logró exactamente eso. Construyó una marca reconocible, reunió un catálogo musical fuerte y expandió su nombre hacia empresas, proyectos rurales y activos que reforzaron su posición mucho más allá del entretenimiento. Por eso su historia impacta tanto, porque conecta con una idea que millones de personas entienden de inmediato. Empezar desde abajo no garantiza nada, pero tener visión, constancia y coraje puede cambiar por completo el destino. Los perfiles y semblanzas publicados tras su trayectoria coinciden en mostrar a Jason como una figura que pasó de un origen humilde en Manzanares Caldas a convertirse en uno de los nombres más fuertes de la música popular colombiana. Esa transformación no fue instantánea, fue el resultado de años de resistencia, aprendizaje e inteligencia para sostener el éxito cuando por fin llegó. También por eso su legado no se mide solo en reproducciones ni en conciertos memorables. Se mide en la capacidad de haber dejado una estructura que siguió siendo tema de análisis en la prensa, por su alcance empresarial, su diversificación y el empleo que generó alrededor de sus proyectos. Distintos reportes de 2026 destacan precisamente esa dimensión, la de un artista que no se quedó en el brillo del momento, sino que buscó convertir su nombre en una plataforma sólida y duradera. Y ahí está la verdadera fuerza de esta historia. Jason Jiménez no solo construyó una vida de abundancia, construyó una prueba concreta de que el lujo más impresionante no siempre es el que más se ve. A veces es el que queda de pie cuando todo lo demás pasa. El que se convierte en patrimonio, en oportunidades, en ejemplo y en memoria. Por eso, más allá de los números de las propiedades y de las marcas, su recorrido termina diciendo algo mucho más profundo, que una vida nacida en la dificultad también puede elevarse hasta convertirse en legado.